Bendiciones. Vamos a continuar con nuestra exposición acerca de los dones en Corinto. En nuestro episodio 82, carta primera a los Corintios. Los capítulos en análisis son el capítulo 14. Los versículos que vamos a analizar, estamos analizando, son del 20 al 40. Y en el video anterior nos quedamos viendo estos puntos, los cuales vamos a repetir en estos momentos. Debe haber orden en la manifestación de los dones. Ahora, lo que leímos en los versículos desde el 27 al 31 habla precisamente de que cuando las personas en Corinto tenían distintos dones, que todos los fueran presentando, pero que los hicieran en un orden adecuado, no amontonándose y gritando en desorden, porque los de fuera iban a pensar que estaban locos. Dice el versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, que sea nada más de por 2, a lo más 3, y que sean por turno. O sea, todo tiene que estar organizado. Versículo 28. Si no hay intérprete, que se calle en la iglesia y que hable para sí mismo y para Dios. Así que, si de los que me están escuchando alguno es jactancioso que porque habla en lenguas, bueno, si no hay quien le entienda, mejor cállese en la iglesia y no hable, no diga nada, hasta que haya quien interprete. 29. Asimismo los profetas, o sea, los maestros, los que van a enseñar, los que tienen un sermón que decir, un mensaje que dar, dice el texto a los corintios, que hablen de 2 o de 3 y que los demás juzguen, pero que hablen en orden, uno por uno, y que los demás juzguen lo que están explicando estas personas. Verso 30. Y si algo nuevo le fuere revelado a otro cristiano que estuviera sentado, el primero tenía que callarse para darle oportunidad hasta que se callara de que pasara el segundo, que también tenía un mensaje que revelar, el siguiente. 31. Porque podéis profetizar. Pablo da la concesión y dice, podéis profetizar todos, pero uno por uno, para que todos aprendan y que todos sean exhortados. Entonces el propósito de los dones eran que todos aprendieran, que todos pudieran ser exhortados, pero tenía que realizarse en orden la actividad de la presentación de sus mensajes en ese orden. Por supuesto que ya expliqué en video anterior que de todos, de las lenguas de la profecía, el mejor es el de la profecía, o sea, el de enseñar, mucho más importante que el de las lenguas. Claro que el de las lenguas pues causaba una emoción bastante grande en los corintios cuando sabían que una persona que no había estudiado idiomas de momento comenzara a hablar en otro idioma que nunca había hablado antes. Causaba asombro en la congregación. Pero si no daba un mensaje adecuado, de nada servía que tuviera esa capacidad. Si iba a dar una enseñanza, era bien recibido. ¿Qué más tenemos en este orden? Bueno, el control en la presentación de los mensajes o la presentación de esos dones. Dice el versículo 32 al 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Notemos nuevamente lo que Pablo está diciendo. El que va a enseñar, su capacidad de enseñanza está sujeta a sí misma. Va a enseñar lo que ha aprendido. Pero otra vez lo que dice el versículo 30 y 33, no se haga en forma escandalosa, no se haga en forma confusa, porque Dios no es Dios de confusión, sino un Dios de paz, como sucedía en todas las iglesias de los santos. Significa que había otras congregaciones, aparte de los corintios, donde existían estas manifestaciones de dones especiales. Por supuesto que sí. Si Pablo lo está diciendo, no vamos a poner en duda que en las demás congregaciones del primer siglo existían esas manifestaciones. ¿Por qué en aquella época sí existían y por qué en la actualidad no existen? Sí existen en la actualidad, pero no de esa manera milagrosa como se manifestaba en el primer siglo. En el primer siglo era necesario porque la iglesia está creciendo, está en expansión. Todavía las cartas dispersas del Nuevo Testamento no se han conjugado en un solo libro, en un solo volumen. Va a pasar tiempo antes de que los cristianos decidan recoger todas las cartas y
formar un solo volumen y darle, vamos a decirle, darle la autoridad apostólica como debía de ser de donde procedían. Así que todos esos escritos después se fueron uniendo para formar lo que es lo perfecto, lo que es la Biblia que ahora tenemos, el Nuevo y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero en el primer siglo, vamos a decir, los primeros 40 años del inicio de la iglesia, los apóstoles andan enseñando, hasta el año 95 de nuestra era, andan enseñando por distintas partes del territorio greco-romano, dominado por los romanos. Entonces, escriben cartas individuales, cartas a individuos, a Timoteo, a Tito, a Epafrodito, a Filemón. Escriben también cartas a las congregaciones que habían sido formadas anteriormente, a los filipenses, a los tesalonicenses, a los colosenses, y esas cartas están en nuestro Nuevo Testamento. Y ahora ya lo tenemos. Ya no, realmente los cristianos en la actualidad no necesitamos, ya tenemos todo lo necesario. Dios antes habló por medio de los profetas a las gentes para que dieran el mensaje de Dios. Pero hoy nos ha hablado a través de nuestro Señor Jesucristo, quien le dio la palabra a los apóstoles y que los apóstoles la escribieron. Y esas cartas que los apóstoles escribieron son las que tenemos ahora en nuestras Sagradas Escrituras. Estén en el idioma que estén, son el producto de los mismos apóstoles traducidos a los idiomas de cada país. Ahora bien, tenemos otro punto más aquí. El decoro. El decoro en la presentación de los dones milagrosos. Versos 34 al 35. ¿Qué es lo que dice el verso 34 al 35? Vuestras mujeres, escuchen bien, para aquellos grupos religiosos en donde las mujeres toman la posición de liderazgo, posición que no les ha conferido Dios, pero no lo quieren aceptar. Dice el verso 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, entiéndase, enseñar al grupo de varones, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice en el Antiguo Testamento. Y si quieren aprender algo, las mujeres, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Conoce usted lugares religiosos en donde la mujer toma un lugar preponderante y es la lideresa notable en esa congregación? Significa que entonces la mujer no tiene el derecho de presentar o dar a conocer lo que sabe de las Sagradas Escrituras. Por supuesto que no dice eso. La mujer sí puede, pero en el contexto adecuado, en forma ordenada. Una mujer en la Iglesia de Cristo puede enseñarle a los niños, puede enseñarle a otras mujeres o puede enseñarle a varones siempre y cuando los varones no sean convertidos. Si un varón ya está convertido, ya es cristiano y hay necesidad de que alguien presente un mensaje, es necesario que los varones aprendan a dirigir los mensajes. Y si la mujer tiene mayor capacidad, aún así, con el respeto que nos merecen las mujeres feministas, los grupos feministas de la actualidad, pero a la mujer en la iglesia no se le permite tomar posición de dominio. Porque es instrucción de Dios, no porque los varones de la iglesia seamos machistas. Es simplemente una instrucción por parte del Señor. Ese es el orden que se tiene que realizar entonces. Tiene que hacer las cosas con decoro. Y obviamente esta instrucción específica no les va a gustar o no les gusta a distintos grupos religiosos en donde las mujeres son las que toman órdenes o direcciones preponderantes, posiciones preponderantes. Déjenme ver el último punto, el reconocimiento, versos 36 al 40. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Tengan eso en cuenta, tengamos eso en cuenta, los que me están escuchando. Lo que se está diciendo son mandamientos del Señor. Ni siquiera son mandamientos del propio Pablo. No son mandamientos humanos, son mandamientos del Señor. Y el respeto que le debemos al Señor se va a manifestar en seguir las instrucciones. Dice el verso 38, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Cuando dice el texto 39, procurad profetizar,
Vamos a decir que Pablo está diciendo que transmitir la enseñanza es de mucho mayor valía que el hablar en lenguas. Sin embargo, no hay que estorbar entre los corintios a las personas que hablan en lenguas. Y concluye Pablo la carta diciendo, hágase todo decentemente y con orden. A Pablo le preocupa que los demás ciudadanos de Corinto observen que en la congregación de Corinto están actuando desordenadamente. De ahí el porqué de la premura al escribir la carta y las instrucciones que proporciona. Y diciéndoles, haciendo énfasis, las mujeres, posiblemente las mujeres eran las más escandalosas en la congregación de Corinto. Recordemos que en Corinto había adoración a la diosa Diana, a la diosa de los efesios, también en Corinto se adoraba, y las sacerdotisas tenían capacidad, autoridad en esos templos, las que se prostituían o eran prostitutas sagradas. Ahora que se han convertido en cristianas, no dudamos que tuvieran todavía ese deseo de participar, sobre todo para eliminar aquel sentimiento que existía de que la mujer era considerada menos que un objeto en la cultura romana. No se le daba el respeto debido a las mujeres. Entonces en la iglesia, debido a que en la iglesia todas, hombres y mujeres, son iguales delante de Dios, es posible también que la mujer haya decidido actuar para demostrar su capacidad. Ya miramos el asunto de las mujeres que se rapaban para tener apariencias masculinas, apariencias de mando. Pero Pablo también les dijo que a la mujer le es honroso que tenga cabello y no le es honroso que se rape o que se comporte como varón, el cual es mensaje todavía actual para esta época. Así que lo que Pablo menciona aquí, y es de mucha importancia, que todo se haga decentemente y que se haga en orden. Por lo que miramos en Corinto, es una de las congregaciones que se nos muestra en la Biblia, que era de las más, que no estaban muy dispuestas a aceptar o que no aceptaron de inmediato las enseñanzas neotestamentarias. No dudamos que con el tiempo debieron haber modificado su conducta, su ética, su forma de ser. Pero al menos cuando reciben estas dos cartas, la primera y la segunda de Corintios, Pablo expresa que hay muchas situaciones incorrectas en esa congregación. Vamos a irnos a otra situación. Miren, cuando Pablo dice en el versículo 40, hágase todo decentemente y con orden, tenemos todos que reconocer, los corintios y nosotros, reconocer el poder de la palabra apostólica. O sea, Pablo tiene poder, tiene autoridad para dar esa recomendación a la congregación de los corintios. El don o los dones era únicamente algo temporal. Así que en Corinto no vale la pena destruir la comunidad de Corinto nada más por manifestar algo temporal o por sentirse más exaltado porque tiene un don especial. Vamos a hacer una síntesis de lo que estamos viendo en todo el capítulo 14. Primero, entendamos o recordemos, los dones fueron solamente temporales. En la actualidad, si alguna persona en la actualidad dice que tiene el don de lenguas, que pertenece a la iglesia de Cristo, cuidado. Si tiene el don de lenguas es porque ha aprendido un idioma, pero que no diga que lo ha aprendido en forma milagrosa porque Dios se lo retransmitió, porque puede tener problemas al hablar de esa manera. O si tiene el don de curación, don de sanidad, cuidado, porque si dice eso, se puede aceptar si acaso es un doctor, una persona docta en medicina, entonces sí tiene el don de curar. Pero que haya adquirido el don de la curación milagrosamente como en el primer siglo, no existe, porque Pablo nos está diciendo que todo esto era temporal. Entonces entendamos, los dones que se manifestaron en la iglesia fueron temporales y fueron necesarios. Como eran necesarios, llegó su fin y ya no se practica más. Estoy borrando acá algo que aparece en la pantalla de mi televisión, de mi computadora y me estorba. Bien, tenemos aquí otro punto más en la síntesis. Los dones estaban sujetos al individuo. O sea, el individuo era quien tenía el don. Quiere decir que no toda la iglesia, no todos los individuos tenían los mismos dones, sino que estos eran
diferentes individuos y cada don estaba sujeto al individuo que lo recibía. Así que no eran dones multitudinarios, eran dones individuales. Un individuo recibía ese don especial porque la iglesia necesitaba algo y entonces a ese don se le daba el encargo de que transmitiera lo que tenía que transmitir por mandato divino. Entendamos eso, los dones fueron por mandato divino. Son para edificación. En todos los párrafos, más bien en todo lo que vimos en el capítulo 14, hemos notado que el don de lenguas y todos los demás dones tenían un objetivo primordial. Servían para la edificación de la iglesia, de los cristianos. Así que no era para el ensalzamiento de un individuo que tuviera un don especial. Era para el beneficio de la congregación. Algo más en nuestra síntesis. La base de usarlos es el amor. Por supuesto, se refiere al amor a la comunidad. Si el individuo que tenía un don especial sentía suficiente amor para la comunidad, entonces sus dones tenía que manifestarlos o expresarlos, pero tomando como base primero esto, el amor hacia la comunidad, no el amor hacia su ego, hacia sentirse importante porque tenía un don que Dios le había proporcionado, un don especial. El egoísmo distorsionó la práctica saludable de los dones. ¿Por qué decimos el egoísmo? El ego, el pensar que yo soy más importante porque tengo este don. Entre los corintios, si alguno de ellos llegó a sentirse mucho más importante que los demás, ese egoísmo fue el que distorsionó el propósito principal del uso de los dones en el primer siglo, no nada más en Corinto, en todas las congregaciones. Como en la actualidad también. Una persona en la actualidad tiene dones especiales que lo distinguen del resto de la comunidad. Bueno, ese don especial que tiene es para el beneficio de la comunidad, no para que crezca su ego. No puede ser así. Cantidad de científicos que la humanidad ha tenido, de genios. Y estos genios, sus genialidades, sus capacidades inventivas, han sido para el beneficio de la humanidad. Si alguno de ellos, mencione usted 2 o 3 de ellos, en sus momentos se sentían muy jactanciosos, muy egoístas, muy orgullosos de su capacidad y actuaban de manera egoísta, la historia los juzgará. Pero no estamos hablando de miembros de la Iglesia de Cristo. Estoy hablando en estos momentos de los genios que la humanidad ha existido. Mencionemos, por ejemplo, a Newton, mencionemos a Einstein, mencionamos a todos los genios, no recuerdo los nombres de ellos. Tesla, por ejemplo, genios reconocidos mundialmente, y sin embargo, si algunos de ellos se jactaron por sus conocimientos, lo sentimos. Pero en realidad todo aquel que tiene un don especial es para beneficio de la humanidad, para beneficio de la comunidad en general y en la iglesia en particular. Si en la iglesia uno de los miembros de la iglesia tiene dones especiales, son para el beneficio de la comunidad, por el amor que siente hacia la comunidad cristiana. Los dones, el entendimiento es más importante que el poder. Lo que Pablo está diciendo es que los dones eran para enseñar y el que tenía los dones debía tener ese entendimiento. Es mucho más importante que entiendan que eso que tienen es para transmitir conocimiento, más que el poder de tenerlos, el poder de jactarse y decir yo soy importante porque tengo este poder. No funciona así, al menos no en la iglesia de Cristo. Si en la sociedad así funciona, la sociedad va a ser juzgada de acuerdo a sus características. Y la iglesia va a ser juzgada también de acuerdo a sus características. Los dones fueron convertidos a instrumentos de daño. En lugar de que fuera benéfico para la congregación de Corinto, que debió de haber sido también, pero causaron más daño cuando surgió el egoísmo personal, cuando los individuos se sintieron más importantes que la comunidad debido a los dones que ostentaban o que habían recibido. Los recibieron con el propósito de transmitir conocimiento a la congregación, a las congregaciones. Pero si lo usaron para su beneficio propio, entonces causaron más daño. Si lo usaron nada más para ensalzarse ellos mismos, causaron más daño que beneficio. El orden, según miramos en las últimas secciones del capítulo 14, el orden en la manifestación pública era esencial y sigue siendo esencial. Cada quien, según miramos en los últimos versículos, si alguien tenía una capacidad especial,
debía esperar a que el otro terminara de hacer su manifestación adecuada para que entonces le tocara su turno. Se hacía todo, debió de hacerse todo en turno, por turno, decentemente y en orden. Y Pablo especifica el por qué. Porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Entonces, si en aquella época así fue la instrucción apostólica, en esta época sigue siendo lo mismo. Otro punto más, recordar siempre el propósito. El propósito de los dones, como se nos presenta en la carta a los Corintios, era evangelístico en su totalidad. La iglesia está creciendo, se necesita evangelizar. Entonces, por supuesto que todas aquellas gentes incrédulas de Corinto y de otros lugares, cuando observaban que un representante de la iglesia, un miembro de la iglesia, tenía una capacidad especial, por supuesto que era atraído por mirar aquello especial que se estaba presentando. Y los corintios son griegos, saben que los sacerdotes de sus grupos religiosos, de sus grupos paganos, pues son sacerdotes que actúan. Pero aquí está sucediendo algo extraordinario, algo que puede romper las leyes de la física, las leyes de la razón. Y entonces observa de repente que una persona habla en idiomas cuando lo conocía que nunca había hablado en lenguajes extraños. Las personas de fuera se sienten atraídas y tienen la oportunidad los cristianos de entonces de enseñar el evangelio a aquellas personas que se acercan. En la actualidad, en la iglesia de Cristo, tenemos conocimiento de hermanos y hermanas que tienen dones excepcionales para el evangelismo y evangelizan y traen personas a la iglesia que se conozcan el evangelio y que sean perdonadas de sus pecados. Conocemos también personas extraordinarias entre la iglesia en general en todo México que son excelentes presentadores de mensajes, tanto en persona, en grupos abiertos, como también por los medios que se usan como la radio, la televisión, YouTube, por ejemplo. Esos hermanos que tienen capacidades, gloria a Dios, como decimos. Qué bueno que las usen para la expansión del evangelio, para que más personas conozcan del cristianismo y puedan ser salvas por nuestro Señor Jesucristo. Me despido de este capítulo 14 y nos miramos en el siguiente video para analizar el episodio siguiente. Bendiciones para todos. Hasta luego.